Hola, bienvenidos a una nueva charla del ciclo Conversaciones en la redacción de La Nación. Vuelvo de las vacaciones y arrancamos ya fuerte. Estoy aquí con el autor de este libro, que es Pablo Escobar Infragante, y su autor, que es Juan Pablo Escobar, el hijo. A su vez, la primera pregunta que hay que hacerle es ¿cuál es su nombre? ¿Cómo hay que preguntarle? Así que primero, bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por tenerme acá. Juan Pablo Escobar Henao, hasta los 16 años, luego todo un periplo ahora que estaremos hablando sobre dónde terminar recalando, si en Alemania, que si no pudieron ni siquiera pasar por el espacio aéreo de Francia, en dónde terminaron viviendo, en un momento intentaron en África, toda una locura, finalmente vienen aquí a la Argentina y desde entonces sos Sebastián Marroquín. Y sin embargo, entonces la primera pregunta es, ¿sos Juan Pablo o sos Sebastián? Bueno, te diría, soy la misma persona. A mí me definen son mis actos y no mis apellidos. Creo que aprendimos, los que nacimos al interior de estas organizaciones mafiosas, el cambio de la identidad del nombre es algo cotidiano. No te lo tomas de una manera tan personal como de pronto algunos me han acusado hasta que he renunciado al parentesco, cuando en realidad mi padre en vida en muchas ocasiones me sugería que me cambiara el nombre para resguardar mi vida, mi seguridad. En este caso, pues, el cambio de identidad obedece a recuperar el derecho a la vida, a la educación y a la libertad que estaba completamente bloqueado por las guerras que nos había dejado mi padre. De hecho, tu primer libro es Pablo Escobar, mi padre, y ahora este segundo, Pablo Escobar Infraganti, porque es el libro en el cual vos expones varios de los anécdotas, historias y episodios de su vida que vos has encontrado, nuevos datos, y que los terminás exponiendo. Ahora, en esa línea, si me permitís, Juan Pablo Sebastián, quiero remarcar una frase que nos sirva de disparador. Este libro hace parte de un ejercicio muy personal, profundo y sincero, que lo único que pretende es contar una historia para que nadie la repita. Quiero compartir mis experiencias de vida al lado de mi padre, Pablo Escobar, y las profundas heridas por las cuales decidí no convertirme en él. También es un ejercicio que evidencia que la paz y la reconciliación no son utopías. Espero sinceramente que puedan aprender de mi historia, de mis errores y los de mi padre. ¿Cómo es tu abordaje en una delgada línea entre lo que podría llegar a ser una apología de tu padre y al mismo tiempo exponer todo lo malo que ha hecho? Bueno, creo que el gran reto para mí como hijo es a la hora de escribir buscar el equilibrio justo entre el afecto que yo siento por la figura del padre, porque fui un privilegiado, recibí exclusivamente amor de mi padre y ninguna otra cosa, con lo cual para mí es un ejercicio difícil y encontrar, digamos, ese equilibrio que me haya permitido reflejar tanto la cara buena, entre comillas, de mi padre, con la cara mala y además darle voz a sus enemigos, que nunca la tuvieron. Lo que es interesante es que te has reunido con paramilitares con los cuales él intentó atentar, de hecho atentó contra la vida de ellos, con hijos de víctimas, o sea, asesinadas por él, e incluso con múltiples otros protagonistas que terminaron, digamos, del otro lado. Sí, con guerrilleros también, con el hijo de Barry Seal, de la CIA. Por demás positivas. Bueno, claramente para mí no es solamente un libro de historia sobre Pablo Escobar, que de hecho pues es el tema principal, pero creo que además reflejan el deseo de los colombianos de reconciliarnos, independientemente de los extremos de la violencia que nos vinculó en el pasado, ¿no? Mis conversaciones así lo reflejan, los diálogos que yo tengo con Aaron Seal, por ejemplo, el hijo de Barry Seal, agente de la CIA, informante de la DEA, reflejan. Que aclaremos que tu padre cuando detecta, era el piloto preferido de tu padre. Exactamente. Y cuando tu padre detecta que en realidad era un informante de la DEA y de la CIA, lo mató. Lo ordena su asesinato. Exacto. En el año 86, en el año, bueno, ahí en Luisiana, Baton Rouge, Luisiana, ahí muere. Y lo que me encuentro con Aaron Seal es una idea que yo en mi investigación no había encontrado, una línea en la que él y su madre, la viuda de Barry Seal, sugieren que hubo un abandono por parte de los Estados Unidos en la protección de Barry Seal, premeditado para facilitar su asesinato, porque hay una orden de un juez que ordena justamente la no protección de Barry Seal cuando éste solicita protección a la policía
o incluso ofrece pagar sus propios servicios de protección y el juez le niega eso. Le niega esto a la única persona que había recopilado evidencia fotográfica sobre actividades de mi padre como narcotraficante. Eso, invitar a que lo maten, estás ahí. Estás muy cerca porque además estábamos hablando de una organización que ya era el año 86 y hay que recordar que en el año 84 mi padre ya había ordenado el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, con lo cual era evidente el nivel de peligrosidad de la organización que este hombre estaba dispuesto a denunciar y sorprende que el gobierno de los Estados Unidos a través de ese juez pues decide dejarlo en total desprotección. Ahora, tu padre ya murió hace largo tiempo, vos tenías 16 años. Hace 23 años murió. En efecto, vos tenías 16. Y digamos que hubo un periodo muy fuerte de exposición de tu padre. Tras su muerte empezó a languidecer su memoria y en los últimos años hubo una suerte como de resurrección de su imagen a partir de una serie de series de televisión, de narcos y demás. En lo que vos también has sido muy crítico sobre la, digamos, hasta cierto punto, la glorificación de los narcos. Sin ¿Cómo duda. es eso? Bueno, de hecho agregué en virtud de Sí, esta el realidad un capítulo. capítulo que habla de estas narcoseries o narconovelas que para mí yo no estoy en desacuerdo a que se cuenten historias relacionadas con el narcotráfico ni con mi padre. Yo no me opongo a eso, a lo que me opongo es a que les agreguen un glamour a estas historias y terminan creando un antihéroe que les hace pensar a los jóvenes que es un modelo a seguir. De hecho, vos has recibido mensajes en esa línea. En esa línea, mira, chicos australianos que tienen miles de posibilidades dentro de su propia sociedad para salir adelante sin tener que inmiscuirse en asuntos ilícitos, disfrazados como él, con el bigote, peinándose como él, actuando, me mandan fotos y mensajes diciendo queremos ser como tu papá, queremos ser el padre que muestran en Narcos y queremos ser ese bandido. Lo mismo me puedo recibir de un joven de la India, que es completamente diferente, o de África y de cualquier país latinoamericano, del propio Estados Unidos. Prácticamente no hay rincón en el mundo en el que no haya recibido ese tipo de mensajes que, por supuesto, lo veo yo como una epidemia de jóvenes que terminan creyendo que el camino a seguir es este que le está marcando estas series, que por supuesto que no representan la verdad y peor aún, nunca ilustraron con claridad las experiencias que a nosotros como familia nos quedaron, que es justamente contraria a la idea de convertirse en ese Pablo Escobar 2.0 que todo el mundo estaba esperando que yo me convierta, ¿no? De hecho, uno de los aspectos más tristes de este tipo de series es que nos muestran las consecuencias trágicas y de dolor que sufren todos los protagonistas o sus familiares, o sea, los asesinados y sus familiares, los chicos que quedaron sin padre y demás. Ahora, hay una frase en particular que es muy interesante, con la cual vos generaste mucho revuelo en su momento, que era que comparado con los narcos actuales, tu papá sería un bebé de pecho o un niño en pañales. Literalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de droga que se mueve en el mundo hoy en día es infinitamente superior a la que mi padre soñó mover en sus mejores épocas y más prósperas como narcotraficante. Aún después de que mi padre se dio el lujo en los 80 de crear la primera aseguradora de riesgo en materia de narcotráfico, que él garantizaba con su fortuna personal el éxito del 100% de las operaciones de narcotráfico que se hacían desde su oficina. Es decir, que el dinero, que la droga iba a llegar al destino previsto. Y aunque dije no España, llegue, a España llegará. Y aunque no llegue, te pago como si hubiera llegado. Es decir, la gente hacía cola, interminables colas para depositar el dinero a mi padre. Y te estoy hablando desde políticos, policías, cantantes, deportistas, gente del común, médicos, abogados, todo tipo de personas hacían cola porque querían invertir su dinero en ese próspero negocio en el que mi padre además les estaba garantizando una rentabilidad del 300% en 15 días. Una locura. Entonces, por supuesto, difícil renunciar a esa promesa de fortuna que mi padre, con el propio dinero en efectivo que tenía, garantizaba el 100% del éxito de esas operaciones. Ahora vos a su vez, Juan Pablo Sebastián, te voy a poner los dos nombres. A su vez vos remarcás que por un lado tu padre comparado con los narcos actuales o el narcotráfico actual sería un bebé de pecho
Y por otro lado, remarcás que la lucha contra el narcotráfico o incluso contra las drogas hoy es como una bicicleta estática, es decir, no termina de dar vueltas nunca. No llegamos a nada. Y que al mismo tiempo hasta haces una comparación muy interesante, que es muy polémica también, pero que en la cual vos haces la comparación con la pizza. ¿Puedes explicar cómo es eso? Bueno, yo digo que si pedimos drogas a este lugar, estoy seguro que no tenemos que salir del edificio y conseguiremos quien las traiga hasta aquí. Y si hacemos el mismo llamado a la pizzería, muy probablemente las drogas lleguen primero que la pizza. Para mí esto significa que las drogas están legalizadas, es decir, en el camino no hay nadie que las detiene. Claramente, igual que la pizza, tampoco va a parar, nadie la va a parar, la policía no va a parar la pizza. Y esto lo que evidencia es que no están regularizadas esas sustancias. Es decir, el acceso a esas sustancias está muy facilitado hoy en día, no solamente en Buenos Aires. Esto es un ejemplo más que se puede replicar en cualquier ciudad del planeta hoy en día. Te las llevan hasta el departamento, como cualquier domicilio que pides. Sí, en Estados Unidos, hasta cuando yo vivía allá, era conocido que había un portal de internet en el cual vos podías meterte y ordenar la cocaína que quisieras. De hecho, incluso te mandan en paquetes por el mismo correo. Entonces, no hay un verdadero control sobre estas sustancias, con lo cual yo digo, pues si prohibiésemos la pizza, las consecuencias serían iguales de nefastas a lo que está sucediendo hoy con las drogas. La pizza bajaría en calidad, subiría en precio y los pizzeros empezarían a matarse entre sí por el control del territorio, que es algo que ocurre en el día de hoy cuando los narcos pues pelean por ser los primeros en apoderarse de rutas y en llevar la droga hacia los Estados Unidos, Europa y todos los países que pagan un dineral. Y con una aclaración, los narcotraficantes latinoamericanos, siendo inmensamente ricos, son los más pobres en la línea del negocio del narcotráfico. A ver, ¿cómo es eso? Porque nunca nos hablan, siempre sabemos perfectamente el nombre y apellido de los jefes de los carteles del muro para abajo. Del muro de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Cuando en realidad nunca nos hablan de los carteles de la droga que tienen, por supuesto, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, San Francisco, Washington y toda gran ciudad de Estados Unidos. Paréntesis, remarquemos en cuanto a eso, Juan Pablo, que en los Estados Unidos han tenido un par de bancos sancionados en los últimos años. De memoria son el Wachovia, el Bank of America y un par más, que justamente recibían los fondos de los narcos, mexicanos o lo que fueren, y los lavaban dentro del territorio de Estados Unidos. Sí, los engancharon un par de veces, pero todo lo que nos sale es gigantesco. Hay una cuestión que tienes que hacer, esa matemática sencilla, pero el narco latinoamericano lleva un kilo de un 95-98% de pureza, lo entrega a un norteamericano y se devuelve feliz por el enorme margen de ganancia que le queda. Pero ese norteamericano agarra ese kilo y lo convierte hasta en 8 kilos al agregarle corte. Incluso se ha encontrado hasta vidrio molido en la cocaína, con lo cual la legalización o la regularización de estas sustancias, por supuesto que de ninguna manera yo diría que la cocaína es buena, pero sí es mucho peor porque está prohibida. Al narco no le importa la salud del consumidor y el acto prohibitivo para mí es un acto de irresponsabilidad de los estados que dicen a los narcos y a los delincuentes: administren este negocio que yo no quiero intervenir en él. En esa línea van dos comentarios que haces en el mismo eje, que es sobre el sistema. El primero, que cuando tu padre tenía una suerte de financiera donde garantizaba el retorno con altísimos dividendos, que incluso muchos políticos invertían allí, ¿sí? Claro que sí. Número uno. Y número dos, ahora hablas de, por ejemplo, los carteles e incluso los bancos. ¿Cuál es, a la luz de tu experiencia, de todo lo que has aprendido, vivido y ahora has absorbido buscando información sobre tu padre, cuál es el rol en esta historia de la clase política, del sistema político? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida en todo esto. Están los que plantean ese prohibicionismo, que algunos recuerdan a Nixon como uno de los autores de ese prohibicionismo. Viene en realidad más atrás, desde la década del 30, cuando se intentó prohibir el alcohol y se generó toda esta guerra. Rockefeller en ese entonces patrocinaba el prohibicionismo y después se retractó y dijo: una vez que apoyé el prohibicionismo, apareció un ejército de criminales. Y ese es exactamente el resultado del prohibicionismo. Por eso ni siquiera hay que enfocarse en el producto, si es bueno o malo. Si se prohíbe la pizza o la carne, vamos a tener exactamente las mismas mafias y la misma violencia vinculada, porque ese es el acto. A ver si te sigo. Para vos entonces, la forma de reducir la violencia
las muertes por el descontrol en los productos sería en rigor, en realidad, legalizar absolutamente todo. O sea que la forma de combatir a personas como tu padre sería, por el contrario, blanquear todo. De un plumazo les quitas el poder porque realmente es exitoso el negocio y es rentable, muy rentable, exageradamente rentable porque está prohibido. Fabricar cocaína, fabricar drogas no es caro. Lo que por decreto lo hace caro y altamente rentable y violento es la prohibición. Pero químicamente no se requieren de químicos costosos para fabricar la cocaína. Con lo cual... Ahora, ¿por qué vos llegás a decir que, por ejemplo, la política en ciertos casos llega a ser la mayor organización criminal? Porque mi padre claramente se benefició. Primero quiso ingresar a ese club y no lo dejaron. Mi padre tenía una... Llegó a ser representante en el Congreso de Colombia, recordemos. Quedó unos días. Rápidamente lo sacaron de taquito, como se dice, y terminó enfrentado a muerte con el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara. Yo digo esto es porque los políticos han sido también quienes han orquestado todo este patrocinio hacia el tema de la prohibición. Pero fíjate qué notable que muchos de los mayores defensores del prohibicionismo en aquel entonces en la guerra contra mi padre, y te estoy hablando puntualmente de César Gaviria Trujillo, uno de nuestros expresidentes, quien le tocó el auge y caída de mi padre durante su propio gobierno, hoy está invitando al presidente de Filipinas a que no repita la historia que él ya vivió, luchando contra mi padre por el vaciamiento de valores humanos, por la gran cantidad de pérdidas y el costo que terminó pagando Colombia en todos los sentidos. Las instituciones terminaron absolutamente infiltradas por estas mafias, coludidas con ellas, y fue muy difícil, y es muy difícil despegarse de un pasado como ese. Con lo cual, aquellos defensores de esa política en el pasado, como lo es César Gaviria, que se podría haber dicho tuvo cierto éxito porque mi padre muere también en su gobierno, pero la realidad es que mi padre muere, pero el negocio siguió funcionando a la perfección. No es que al día siguiente faltó droga y los precios se desbordaron porque no había stock. No hay una muerte ni una captura de un narcotraficante en el mundo, ni de ninguna organización que altere el precio de las drogas en el planeta. Con lo cual, ya hemos visto caer el cartel del Norte del Valle, el cartel de Cali y muchos otros carteles. Ahora está el Chapo Guzmán extraditado. ¿Y tú crees que va a faltar droga? No, va a seguir llegando exactamente igual. Pueden construir los muros del tamaño que quieran, porque los narcos tienen hoy submarinos, los narcos tienen la capacidad de hacer túneles más grandes que cualquier pared, entonces, y además la de corromper a cualquiera, como lo hizo mi padre en el caso de la agencia antidroga estadounidense, que le cobraba $3.500 por cada kilo que le dejaba entrar. ¿Es una realidad nueva o ya tu padre también estaba metido en la narcopolítica? Es decir, bueno, en su caso fue candidato, pero digo más, es el financiar campañas de determinados políticos. Mira que es bien notable esta pregunta tuya por lo siguiente. En Colombia podemos hablar de la FARC política, que es la relación de la guerrilla con ellos, con los políticos, sí, de la parapolítica, paramilitarismo, pero nunca se ha hablado ni se hablará de la Pablo política. Pablo política, es decir, Pablo financiando... Yo sí he hablado de ello en mis libros, pero los medios de comunicación en Colombia, de una manera para mí absolutamente cómplice, no hacen eco de esas noticias que ponen muy en entredicho a varios presidentes de la República que se beneficiaron con los dineros aportados por mi padre y su organización. Ahora, es interesante que vos, en ambos libros, lo que intentás es exponer mucho del malhacer, los crímenes y las barbaridades que hizo tu padre, como una forma de también invitar a que no se repitan esas tragedias, esos crímenes, que no se siga caminando o no se intente caminar por esa senda. Es el espíritu de cada letra, va ahora, detrás de eso. Juan Pablo Sebastián, lo que también es interesante es, apoyado en esta prédica, cuando vos has ido a dar conferencias en distintas partes del mundo, te has encontrado también con muchos otros hijos de mafiosos o narcos o criminales que te vinieron a abordar, a conversar con vos. ¿Por qué vinieron? Bueno, mira que me pasó, recuerdo puntualmente el caso de uno de los hijos de Chepe Santa Cruz Londoño, jefe del cartel de Cali, también en compañía con alias Pacho Herrera y los hermanos Rodríguez Orejuela, que después de que yo salgo al aire con el documental Pecados de mi padre, contando no solamente mi historia de vida y el acercamiento a las víctimas de mi padre,
recibo un mensaje de este chico que tiene la edad mía, diciéndome cuánto se sentía identificado por el tipo de vida que nosotros habíamos llevado como familia, que eran prácticamente las historias calcadas, indistinto del padre, indistinto del cartel al que pertenecieras. Y esto ocurre no solamente en Colombia, sino en México y en otros lugares, hasta en Polonia me ha pasado de que hijos de los grandes capos de ese país terminan acercándose para decirme con dudas, ¿qué hacemos con nuestros padres? ¿Los tenemos que seguir amando o no? Mi respuesta fue inmediata: si lo tienes vivo, dale un abrazo, o sea, y dale un consejo para que cambie su vida, pero igual nunca lo vas a lograr cambiar, porque si tu padre es abogado o médico, no conozco el primer hijo que le haya dicho al papá: papá, no, ya no me gusta que seas médico, ahora quiero que seas abogado o cartero, y el papá sale corriendo a transformarse en eso que el hijo le pide. Pero sí creo que tenemos el poder como hijos de persuadir a nuestros padres y de evitar que caigan en esa violencia, por lo menos la obligación de mostrarles las experiencias que hemos tenido otros en el pasado, para que sus padres no la repitan y no caigan en esa vorágine de violencia que caímos nosotros. ¿Cuándo fue que dejaste de temer que te mataran? Aclaremos por qué hago la pregunta. Matan a tu padre cuando tenías 16 años, tu madre tiene que sentarse a negociar con distintos mafiosos y líderes capos de la droga, empieza a entregar activos, estancias, dinero y demás, como forma de decir, bueno, ok, yo te entrego todo, déjame en paz, a mí y a mi familia. Aunque me dejes la vida. Tratan de marcharse a Alemania, los rebotan, van a África, duran un par de horas, se vuelven, no saben qué, y luego terminan aquí en Argentina. Otra identidad, Sebastián Marroquín, pero el punto es ese, vos aún temías que te mataran. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, puedo volver a salir a la superficie sin mirar para atrás? Bueno, pues yo creo que el día que decidí hacer el testamento para ir a la reunión con los jefes del cartel de Cali, en las que me aseguraban que me iban a matar, tomar la decisión de renunciar al instinto de supervivencia que tenemos todos, con la idea de ponerle un punto final a esta persecución y a esta historia, creo que marcó para mí una diferencia y por lo menos un stand-by al miedo. ¿Qué edad tenías? 16 años. Ellos me invitaron a una reunión en la que me aseguraban que me iban a matar. A mi madre le decían: tranquila señora, a usted no le va a pasar nada, ni a su hija tampoco, pero quédese tranquila que a su hijo sí se lo vamos a matar. Motivo primogénito, por el ser el Motivo varón. primogénito, machismo. Además cometí el error de haber amenazado al país de que yo vengaría la muerte de mi padre. A mí se me recuerda más por esas amenazas que por los 10 minutos posteriores en los que llamo a retractarme. Y de hecho la segunda amenaza, que es la de la paz, es la que yo termino cumpliendo durante muchos años. Hasta el día de hoy seguiré cumpliendo. Pero obviamente ellos tenían el temor de que yo podía llegar a convertirme en ese Pablo Escobar 2.0, que podía ponerlos en riesgo a ellos, a sus familias y demás. Y por eso estuve dispuesto a ir a que me mataran y no de un tiro de gracia, porque el cartel de Cali no mataba así, les gustaba matar lentamente. Entonces estuve dispuesto a exponerme a los peores tormentos con tal de darle un punto final a esta historia y de decir: basta, no quiero correr más ni huir de los pecados de mi padre. Con lo cual creo que ese fue el punto en el que más miedo pude llegar a tener en toda mi vida. Y una vez superado, creo que haberme visto presente en esa reunión los jefes del cartel de Cali, quizá valoraron o mi valentía o la estupidez de haber ido allí y me perdonaron la vida en ese momento. Lo triste es que ahí me encuentro con mi abuela paterna y mis tíos paternos, pidiéndole a los jefes del cartel de Cali que antes de que me maten a mí les dejen toda la fortuna a ellos. Última pregunta. Para alguien que o ha visto las series de televisión, o ha padecido el narco, o tiene un problema con alguna familia con drogas, o el motivo que fuere, ¿por qué alguno de ellos debería leer este libro? Bueno, yo te diría que mi compromiso con las víctimas está con la verdad real de lo acontecido. Está establecido que uno de los principios de la reparación es poderle permitir a las víctimas que accedan a la verdad real de los hechos, no como una justificación de esos actos en absoluto, sino simplemente para poner las cosas en la perspectiva correcta y que tengan un entendimiento claro de cuáles fueron las circunstancias y los hechos detrás que hicieron que mi padre tomara las decisiones violentas que en definitiva terminaron afectándolos directa o indirectamente a ellos como víctimas.
compromiso es con la verdad y por supuesto que contar la verdad implica ser crudo a la hora de hacerlo y he hecho el ejercicio de, en lo posible, deslindar lo que es mi responsabilidad como escritor y como investigador y como el único biógrafo autorizado sobre Pablo Escobar, de ser responsable a la hora de contar estas historias sin caer en el error de la glorificación o de la justificación de los actos violentos de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar Henao, Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, gracias por venir. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.